Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Mucho antes de que las aguas del diluvio se elevaran, antes de que Noé construyera el arca, antes de que el mundo fuera sumergido en juicio, ya había comenzado una rebelión más profunda, no entre los hombres sino entre los cielos. Un grupo de seres divinos, llamados antiguamente los hijos de Dios, abandonaron sus posiciones celestiales y cruzaron un límite prohibido, descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y dieron origen a algo antinatural, algo que la Biblia llama los Nefilim. Esta antigua rebelión fue tan devastadora, tan corruptora, que Dios respondió no solo juzgando a la humanidad, sino limpiando toda la tierra. Y no terminó allí, porque la Biblia no solo nos dice lo que sucedió, nos advierte sobre lo que volverá a suceder. El mismo Jesús dijo que los días antes de su regreso serían como los días de Noé, días llenos de violencia, engaño e invasiones. En este poderoso estudio exploraremos toda la historia de la caída de los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Por qué Dios los juzgó? ¿Y qué significa esto para nosotros? Esto no es mitología. Esto no es especulación. Esto es escritura revelando una guerra cósmica que continúa hasta el día de hoy. Prepárate. El conflicto antiguo está resurgiendo. Comencemos desenredando una de las frases más misteriosas en los primeros capítulos del Génesis. Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? ¿Eran simplemente hombres justos, descendientes de Set? ¿O sugiere la Biblia algo mucho más antiguo, mucho más sobrenatural? Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 2. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos un escenario muy inusual. Estos hijos de Dios ven a las mujeres humanas y las toman como esposas. ¿Pero quiénes son exactamente estos? El término hebreo original usado aquí es Bnei Elohim, que literalmente significa hijos de Dios. Este no es un título casual. Aparece solo en unos pocos lugares muy específicos y poderosos del Antiguo Testamento, y cuando lo hace, siempre se refiere a seres divinos o celestiales, no a humanos. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Job, capítulo 38, versículo 7. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. En estos versículos, Dios está describiendo el momento de la fundación de la tierra. Los humanos aún no existían, sin embargo, los hijos de Dios ya estaban regocijándose. Eso muestra claramente que no son descendientes humanos, sino seres celestiales, probablemente ángeles o miembros del consejo divino creados por Dios antes de la creación de la humanidad. Esta interpretación de que los hijos de Dios son seres divinos no es solo una especulación moderna. Era la visión estándar del judaísmo del Segundo Templo, el sistema de creencias de la época de Jesús. De hecho, textos judíos antiguos como el libro de Enoc profundizan mucho en este tema. El libro de Enoc, un texto judío influyente escrito entre los siglos III y I antes de Cristo y citado en el Nuevo Testamento, Ber Judas, describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos vigilantes descendieron del cielo, vieron la belleza de las mujeres humanas y decidieron tomarlas como esposas. Su unión dio lugar al nacimiento de los Nefilim, gigantes y guerreros de antaño, seres que eran tanto antinaturales como peligrosos. Este acto de rebelión por parte de los hijos de Dios se presenta como el punto de quiebre que llevó al juicio divino. Judas, capítulo 1, versículo 6.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, repite esta advertencia, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad tenebrosa para ser reservados hasta el juicio. Esto es crucial. Estos ángeles, hijos de Dios, abandonaron sus lugares asignados, dejaron el reino celestial y cometieron un acto tan grave que Dios los encerró en la oscuridad. Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos estudiosos posteriores, especialmente durante el periodo medieval temprano, propusieron una visión diferente, que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el hijo justo de Adán, y que las hijas de los hombres provenían de la línea de Caín. Según esta teoría setita, el pecado no fue una rebelión divina, sino un matrimonio entre los piadosos y los impíos. Aunque esta explicación surgió como una forma de alejarse de los elementos sobrenaturales, no concuerda bien con la manera en que la Biblia utiliza consistentemente la frase hijos de Dios. De hecho, cada vez que vemos hijos de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a seres divinos. Ocurre en contextos celestiales. Los distingue claramente de los humanos. Salmo, capítulo 82, versículos 6 al 7. Dios habla a la asamblea divina, yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo todos, pero como hombres moriréis, y como cualquier príncipe caeréis. Esto no es una exageración poética, es Dios dirigiéndose a los miembros de su corte celestial que se han revelado insinuando nuevamente la caída de seres celestiales que antes fueron llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? La Biblia utiliza consistentemente la expresión hijos de Dios para referirse a seres divinos, no a humanos. Estos seres estaban presentes antes de la caída. Aparecen en asambleas divinas en presencia de Dios, y al menos algunos de ellos cayeron de su lugar de autoridad. El relato de Génesis capítulo 6, entonces, no es una fábula. Es un registro de una rebelión cósmica que ocurrió temprano en la historia humana, antes de que la humanidad alcanzara su punto máximo de población, antes de que el diluvio cubriera la tierra, antes de que se derramara el juicio. Los hijos de Dios cayeron, y las consecuencias de esa caída resonarían no solo en los días de Noé, sino hasta el fin de los tiempos. Ahora que hemos identificado quiénes son los hijos de Dios. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamNet fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at Viore.com/Libby. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Go to Viore.com/Libby and discover the full versatility of Viore clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Seres divinos que abandonaron su puesto celestial. La pregunta se vuelve aún más urgente. ¿Cuándo exactamente ocurrió su caída? ¿Fue un acto aislado?
o parte de una rebelión mayor que dio forma al curso de la historia? Para responder a eso, volvemos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 3 al 4. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos dos versículos están cargados de misterio antiguo. Primero, vemos que Dios declara que los días del hombre serán limitados a 120 años. Esto no trata solo sobre la esperanza de vida, es una cuenta regresiva. Se ha establecido un plazo divino. El juicio se acerca. Segundo, los Nefilim aparecen en escena. Este término proviene de la raíz hebrea NPL, que significa caer. Ellos son literalmente los caídos gigantes, sí, pero también seres híbridos, la descendencia antinatural de los hijos de Dios y mujeres humanas. Génesis, capítulo 6, versículo 5, refuerza este punto. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los hijos de Dios ya habían descendido y cometido su rebelión. Los Nefilim ya caminaban sobre la tierra, y la civilización humana se había sumido en una corrupción total. Entonces, la caída de estos seres divinos causó el diluvio. Miremos más de cerca Génesis, capítulo 6, versículos 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de toda carne. Esto no se trataba solo de pecado moral, era una corrupción generalizada de toda carne. La palabra hebrea utilizada aquí para corrompido, Shachat, sugiere ruina, decadencia y destrucción tanto moral como física. Que toda carne estuviera corrompida sugiere que algo anormal estaba ocurriendo en el orden creado. ¿Y quién trajo esta corrupción? Los vigilantes, los hijos de Dios caídos. Para entender esto más profundamente, nos dirigimos a un texto judío antiguo que era bien conocido en tiempos de Jesús y que se cita directamente en Judas, el libro de Enoc. Primer Enoc, capítulo 6, versículo 7. Un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes, vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Descendieron sobre el monte Hermón, juraron cometer el acto juntos y tomaron esposas. Estas uniones produjeron gigantes Nefilim que consumieron todo lo que veían y luego se volvieron contra la humanidad. Los vigilantes también enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: brujería, astrología, el corte de raíces y hierbas, la fabricación de armas y la manipulación de la creación. Este texto antiguo amplía lo que Génesis insinúa. La caída de los hijos de Dios no fue solo un momento de rebelión lujuriosa, fue una invasión. Cruzaron un límite que Dios había establecido, mezclando el cielo con la tierra, el espíritu con la carne. El resultado fue una contaminación genética, espiritual y moral del mundo. Judas, capítulo 1, versículos 6 al 7, respalda esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, así como Sodoma y Gomorra, que practicaron la inmoralidad sexual y siguieron deseos antinaturales. Judas compara su pecado, no con un simple orgullo, sino con perversión y cruce de límites divinos. Entonces, ¿cuándo ocurrió la caída? La respuesta se vuelve clara. La caída de los hijos de Dios precedió al diluvio. Fue uno de los principales detonantes del juicio. Ocurrió durante las primeras generaciones después de Adán, cuando el crecimiento de la población permitió que sus acciones se extendieran rápida y dramáticamente. Génesis, capítulo 6, versículo 1, insinúa el momento cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. A medida que los humanos se expandían, los hijos de Dios vieron una oportunidad y la aprovecharon. Y una vez más, debemos entender, esto no fue solo una historia humana, fue una rebelión cósmica. El diluvio no fue solamente un juicio por el pecado de la humanidad, fue una intervención divina para purgar la tierra de una contaminación más profunda. Dios tuvo que reiniciar el mundo no solo para castigar, sino para preservar el futuro de la redención. Después de la caída de los hijos de Dios, después de que los Nefilim caminaran sobre la tierra, después de que la violencia y la corrupción se esparcieran como fuego por cada ciudad, familia y criatura,
Dios emitió un decreto que cambiaría el curso de la historia para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esto no fue una tormenta ordinaria, fue un reinicio cósmico, un acto divino, para limpiar la tierra de una infección que había contaminado toda la creación. Este juicio no fue solamente para castigar a los humanos malvados, fue para restaurar el orden de la creación. Génesis capítulo 6, versículos 12 al 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. This episode is brought to you by Starbucks. Smooth, bright, deliciously crafted. Introducing Starbucks Sansera Blend, their smoothest, brightest coffee yet. It's a new kind of light roast, one that's packed with so much flavor, it shines no matter how you brew it. So go ahead and try it hot, iced, black, or with a splash of creamer. Visit athome.starbucks.com/Sansera-blend-coffee to bring Starbucks Sansera Blend home. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Let's get real close to hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Maximized. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Toda carne había corrompido su camino, una frase que sugiere no solo pecado moral, sino una violación profunda de los límites divinos, incluso en la misma naturaleza. Algunos estudiosos sugieren que la expresión toda carne puede incluir tanto a la vida humana como al animal, que habría sido alterada genética o espiritualmente, posiblemente por la influencia de los ángeles caídos y su descendencia. Aunque el diluvio ahogó al mundo corrompido, también cumplió otro propósito: juzgar a los hijos de Dios rebeldes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, entonces el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí, Pedro une dos eventos: la caída de los ángeles, hijos de Dios, y la destrucción del mundo antiguo, el diluvio. Ambos son presentados como parte de una misma respuesta y aquí es donde se vuelve aún más fascinante. En el griego original, la palabra traducida como infierno es tártaro, no la palabra usual para infierno, Gehenna, ni para sepulcro, Hades. Tártaro es un concepto tomado de la cosmología griega antigua. Se refiere a el lugar más profundo del inframundo, una prisión más profunda que el Hades, un lugar reservado para los seres más peligrosos y rebeldes. Al usar este término, Pedro está haciendo una declaración teológica audaz. Estos ángeles no fueron simplemente apartados, fueron arrojados al abismo más profundo, un lugar de confinamiento y juicio, fuera del alcance de los vivos. Judas, capítulo 1, versículo 6, confirma esto. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. A diferencia de Satanás, quien todavía aparece en las Escrituras como acusador, véase Job capítulo 1 o Apocalipsis capítulo 12, estos ángeles caídos ya no están vagando libremente, están encarcelados. Esto es crucial, significa que la amenaza que representaban era tan extrema, tan destructiva para el orden creado por Dios, que Él no esperó hasta el juicio final, los encerró de inmediato. Estos rebeldes divinos están encadenados, esperando un segundo y definitivo juicio, uno que Apocalipsis describe como fuego eterno. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Este juicio fue decisivo, inmediato y absoluto. El mundo había llegado a un punto donde la misericordia ya no podía retrasar la justicia. Y Dios, en su soberanía, borró el pasado para empezar de nuevo. Aún en medio del juicio hay esperanza. Génesis, capítulo 6, versículos 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La frase perfecto en sus generaciones podría significar algo más que rectitud moral. Algunos estudiosos argumentan que también podría implicar pureza genética, que el linaje de Noé no había sido contaminado por la corrupción de los ángeles caídos. Dios eligió a Noé y a su familia para preservar a la raza humana sin mancha, fieles y obedientes. Se le ordenó construir un arca, no solo una embarcación para sobrevivir, sino un vaso de preservación, un nuevo comienzo para la humanidad, un reinicio para la creación. Aquí viene la gran pregunta. ¿Fue la caída de los hijos de Dios y el juicio del diluvio un evento único? ¿O es un patrón, una advertencia divina que nos señala hacia algo que aún está por venir? Mateo, capítulo 24, versículo 37, palabras de Jesús: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Deja que eso repose en tu espíritu. Jesús no eligió esas palabras por casualidad. No solo estaba comparando líneas de tiempo o aguas del diluvio, nos estaba entregando una clave profética. Antes de su regreso, antes del juicio final, el mundo una vez más se parecerá a los días de Noé. ¿Y qué caracterizaba los días de Noé? Maldad desenfrenada, violencia generalizada, colapso moral, una creación corrompida, rebelión espiritual entre el cielo y la tierra. Y sí, posiblemente una interferencia sobrenatural. Muchos estudiosos bíblicos y teólogos creen ahora que Jesús se refería a más que solo pecado humano. Se refería al caos espiritual, a un mundo donde la frontera entre lo espiritual y lo físico estaba siendo violada de manera imprudente una vez más. ¿Podría haber otra caída? Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos otra caída angelical, pero esta vez no es antes del diluvio. Es en los últimos días, durante el enfrentamiento final entre las fuerzas del cielo y del infierno. ¿Podría ser esta la segunda ola de rebelión? ¿Descenderán nuevamente más hijos de Dios, más seres caídos? ¿Podrían los poderes antiguos que fueron restringidos, aquellos que han estado atados en tinieblas desde la época de Noé, ser liberados una vez más? Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este no es un ejército común. Estas son entidades de otro mundo, liberadas de un lugar sellado desde hace mucho, lo que muchos creen que es el Tártaro, la prisión de los ángeles caídos. Hay otra posibilidad inquietante. Génesis, capítulo 6, versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, y también después. Estas cuatro palabras han generado debate durante siglos. Regresaron seres similares a los Nefilim después del... Números, capítulo 13, versículo 33. Allí vimos a los Nefilim, hijos de Anak, que descienden de los Nefilim. Nos veíamos a nosotros mismos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías en Canaán informaron haber visto gigantes descendientes de los Nefilim. Algunos interpretan esto como un lenguaje figurado debido al miedo. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy.
See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Pero otros creen que puede ser literal, sugiriendo una segunda incursión, una reaparición de estos seres híbridos después del diluvio. ¿Podría suceder lo mismo al final de los tiempos? Estamos ya presenciando la preparación para una gran mentira sobrenatural, manipulación genética, e incluso agendas transhumanistas que reflejan la mezcla prohibida que ocurrió en los días de Noé. Daniel, capítulo 2, versículo 43, profecía del último reino. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el. Algunos estudiosos argumentan que este pasaje extraño podría insinuar un regreso de uniones antinaturales, igual que en Génesis capítulo. El Nuevo Testamento nos advierte repetidamente que la decepción aumentará antes del regreso de Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 10. El advenimiento del impío será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos. Esto no es solo engaño humano, es estrategia demoníaca, ilusión sobrenatural, guerra a nivel cósmico. Y si lo que sucedió en Génesis capítulo 6 no es solo historia, sino profecía, y si la caída de los hijos de Dios en los días de Noé fue un adelanto de una invasión espiritual aún mayor que está por, ya sea en Génesis o en Apocalipsis, una verdad permanece constante: Dios siempre trata con la rebelión, no ignora la corrupción, no cierra los ojos ante la injusticia, es tanto un creador amoroso como un juez justo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, porque hay un tiempo para todo lo que se hace y para toda obra. Y las Escrituras muestran que el juicio no es solo pasado, también es futuro. Así como Dios juzgó a los hijos de Dios rebeldes antes del diluvio, traerá juicio final al final de los tiempos. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000. Este lenguaje es paralelo al que vimos en Judas y en Segunda de Pedro. Así como los ángeles rebeldes que abandonaron su puesto de autoridad fueron encadenados en tinieblas eternas, Satanás mismo es atado encerrado en el abismo por 1000 años. El abismo, en griego, abusos, es probablemente el mismo reino al que se refiere la carta de Pedro como Tártaro, la prisión más profunda de juicio. Dios no permitirá que estos rebeldes espirituales vaguen libres para siempre. Hay un plan divino de contención y alcanzará su clímax. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego no es simbólico, es castigo eterno. Y Satanás no es su gobernante, es su Esta es la justicia final para aquel que lideró la rebelión en Edén, que influyó en la caída de los hijos de Dios. Génesis, que engañó a las naciones a lo largo de la historia humana y que liderará la última rebelión al final del milenio. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Observa esto: el fuego nunca fue destinado para los humanos, fue preparado originalmente para los caídos. Pero el juicio no es el final. El juicio es la puerta hacia la restauración. Judas, capítulo 1, versículos 14 al 15, citando a 1 Enoc: He aquí, el Señor viene con sus santas, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y para condenar a todos los impíos. Este es un momento de los mismos seres que cayeron, que corrompieron a la humanidad, que contaminaron la creación de Dios, enfrentarán al Rey justo, que regresa no como siervo humilde, sino como el comandante del ejército del cielo.
El pecado que comenzó en Génesis, capítulo 6, es respondido en Judas y Apocalipsis, capítulo 20. La corrupción es confrontada. La rebelión divina es aplastada. Los vigilantes, los nefilim, Satanás, la bestia, el falso profeta, todos juzgados. Y entonces algo glorioso sucede. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él enjugará toda lágrima, y la muerte no existirá más. Esta es la restauración que todo corazón anhela. No más ángeles caídos, no más engaño, no más dolor, no más muerte, y no más separación entre Dios y su pueblo. Donde una vez los hijos de Dios se rebelaron y contaminaron la tierra, ahora el Hijo de Dios reina y la restaura. Donde antes la humanidad estaba dispersa y rota, ahora estamos reunidos y sanados. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora el Cordero es la luz. Apocalipsis capítulo 22 versículos 3 al 4. Y no habrá más maldición, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Ahora que hemos trazado este antiguo drama cósmico, desde la caída de los hijos de Dios, al juicio en los días de Noé y el ajuste final en Apocalipsis, tal vez te estés preguntando, ¿qué significa esto para mí ahora mismo? Aquí está la respuesta. La Biblia no es solo la historia de la humanidad, es la historia del universo. Se está desarrollando una guerra cósmica, un conflicto espiritual entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, la obediencia y la rebelión, la verdad y el engaño. Y tú no eres un simple espectador, eres parte de ello. Cada día vivimos en el entre el Edén y la Nueva Jerusalén, entre Génesis y Apocalipsis, entre la caída de los vigilantes y el regreso de Cristo. Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta guerra es invisible, pero es real. Y Jesús vino a traer victoria no solo sobre el pecado en tu corazón, sino sobre toda la rebelión cósmica. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. It's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Hi, welcome to IKEA. This is my college campus. Correct, but I see you're on IKEA.com ordering some college items. My daughter's room is pretty bare. We need a lamp, some comfy pillows, her favorite stuffy. Dad! With pickup options, we've got what you need to conveniently order IKEA. Literally anywhere. Sweet. More time for gaming. And studying. Wait, where are you going now? Have to show the ultimate Frisbee team how easy it is to order from IKEA. Get IKEA whenever, wherever, however you want. Choose from thousands of pickup locations, affordable delivery options, and more. Hey, I'm Mark Ronson. And I'm Ray. To celebrate 150 years of Audemars Piguet, we've teamed up to create something timeless. A tribute to legacy, rhythm, and craft, with a very special connection at its heart. A soundscape from two cities, two perspectives, and one shared vision. Introducing our brand new song, Suzanne. Y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús no solo venció el pecado, desarmó a los gobernantes espirituales, a los caídos que una vez tuvieron dominio sobre la humanidad. Su victoria fue completa, pero la batalla aún continúa hasta el día en que Él regrese. Estamos viviendo en días que extrañamente se parecen a los tiempos de Noé. La violencia está aumentando. La verdad está siendo tergiversada. El engaño está por todas partes. Muchos han apartado su corazón de Dios. Y la confusión espiritual está en aumento, incluso dentro de... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la... Así como el juicio vino en los días de Noé, vendrá otra vez. Pero hay buenas noticias, no tienes que ser tomado por sorpresa, no tienes que vivir con miedo, puedes caminar con Dios, como lo hizo Noé.
Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y tú también puedes hacerlo. La invitación es clara: camina en fe. Mantente alerta. Guarda tu corazón del engaño, aférrate a la verdad de la palabra de Dios. Vive de tal manera que no tengas vergüenza cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre regrese. Lucas capítulo 21 versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El llamado es urgente, no esperes, no lo pospones. Como Noé, prepara tu arca. Esa arca hoy es tu fe, tu obediencia, tu intimidad con Dios. Si este mensaje abrió tus ojos, si desafió tu entendimiento, si despertó algo en tu espíritu, entonces haz algo al respecto. Dale me gusta, comenta y suscríbete para más estudios bíblicos profundos como este. Escribe en los comentarios: yo elijo caminar como Noé en fe y obediencia. Comparte este video con un amigo que necesita entender la batalla invisible detrás de la Biblia. Haz que vea que Génesis y Apocalipsis no son solo historias antiguas, son tu historia. Y el próximo capítulo aún se está